Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Nueva reseña en el canal, volvemos con las reviews de la Alta República, con las reseñas de la Alta República, y nos queda ya muy poquito para finalizar la fase uno, perdón, todos los libros de la fase uno de la Alta República. En este caso vamos a estar reseñando el libro juvenil más tirando a infantil que se llama Mission to Disaster de Justina Ireland. Este libro es de los primeros que, bueno, el primero de hecho que ya no está traducido al castellano, por lo menos en España, no sé si en Sudamérica estará traducido, pero bueno, entonces ya aquí entramos en terreno tener que leer el inglés o audiolibros en inglés y demás. Como de Justina Ireland ya hicimos, también escribió otro libro de infantil juvenil de la fase uno que es Una prueba de valor, y ya hicimos su biografía en el canal, pues si queréis podéis ir al vídeo que os lo dejo en la cajita para ver un poco o saber un poco más de la autora. Así que sin más dilación vamos con la reseña sin spoilers, vamos muy rápidamente a la reseña sin spoilers. Reseña sin spoilers. Antes de empezar con la reseña sin spoilers, os tengo que decir que este libro yo me lo leí en septiembre de 2025, estamos a enero de 2026, es decir, casi medio año, y lo he tenido que releer un poco más. Entonces, antes de nada, deciros que en el ranking que hice, que os dejo por aquí, creo que puse este libro un poco más abajo de lo que se merecía, es decir, lo puse por debajo de Una prueba de valor, y efectivamente este libro está a la altura más o menos de Carrera a Torre Crash Point. Sigue estando en la parte de no recomendables, y ahora explicaré por qué, o no recomendables o no imprescindibles, pero está un poco por encima. Entonces, permitidme que haga esta breve nota de ese ranking. En resumen del libro, los Nihil, seguimos a los mismos personajes que nos presentaron Una prueba de valor, así que Una prueba de valor fue un poco presentación de personajes, y aquí los desarrolla un poco más. Y esos personajes son Avon Starros, Vernestra Rwoh y Imri Cantaros, que Imri Cantaros ahora es Padawan de Vernestra. Y en este libro lo que pasa así a grandes rasgos es Avon es secuestrada por los Nihil y Vernestra e Imri tienen que liberarla, ¿vale? Tienen que encontrarla y liberarla. Sencilla, una historia más o menos que parece sencilla, pero que tiene bastante chicha por detrás, es decir, es un libro corto, 200 páginas, que bueno, se tiene que leer en inglés, pero que creo que tiene un poco de desarrollo de personajes mejor que Una prueba de valor, y que ya les digo que la historia no se queda en una historia simple, sino que tiene chicha, ¿sabes? Está bien, y luego en el comentario con spoilers veremos que más o menos es una historia bien hecha. ¿Es necesario leerla, como digo? Pues tampoco creo que sea necesaria leerla. O sea, es una historia que ya te digo que, bueno, es entretenidilla, es un libro rápido de leer, pero que tampoco es que aporte muchísimo. Sí que sienta un poco las bases para enlazar con la siguiente novela de adulto, la última de la fase 1, y también para enlazar con la fase 2. Entonces aquí vamos conociendo cosas que luego se van a comentar en la fase 2. Que esto también es cierto que lo sé porque me he leído la fase 1, o sea, me he leído la novela de adulto y me he leído la fase 2, entonces voy un poco resabiado a esta novela. Al final, esto más o menos, vamos a hacer un ejercicio de explicaros. Al final de esta novela, el objeto A está en la posición B, termina en la posición B. Y la de adulto de la fase 1 siguiente, pues comienza en ese punto, es decir, el objeto A está en la posición B, pero bueno, te comentan que está en esa posición B y ya está, y empieza la novela y no pasa nada más. ¿Tienes que saber cómo ha llegado ese objeto a la posición B? Pues tampoco hace falta, ¿sabes? En plan de no tienes por qué saber cómo llegó hasta ahí. No sé si me estoy explicando, pero bueno, al final es eso, que este te cuenta algunas cosas que luego se van a mencionar en la novela de adulto, pero que no son necesarias saberlas, ¿vale? No son imprescindibles. Como digo, esta novela es más interesante que Una prueba de valor, tiene más historia, o por lo menos un poco más completa, y creo que el haber conocido, o el haber hecho... O sea, Una prueba de valor sirvió como presentación de los personajes, y este sirve un poco de desarrollo de los mismos, o por lo menos conocerlo más. Sobre todo tengo la sensación con Avon Starros, que creo que la hemos conocido mucho más. Hay muchísimos personajes secundarios aquí que no creo que sean imprescindibles, que yo creo que se van a quedar aquí. Si recordáis, en Una prueba de valor conocimos a Honesty, que era un dalniano, que vuelve a aparecer aquí. Bueno, pues yo creo que se van a quedar aquí y no van a volver a salir. Así que, bueno, aportan a la historia esta, pero no creo que aporten al resto de la historia. Como libro, yo creo que le doy un 6,5 más o menos. Ya digo, es una historia fácil de leer, pero bueno, pues bastante pasable y bastante olvidable, me he dado cuenta, porque
Como digo, lo leí en septiembre y me lo he tenido que releer más o menos porque es que no me acuerdo de nada. De nada. Cosa que de los otros libros sí me acuerdo, de este no mucho. Y hasta aquí el comentario sin spoilers. Si os vais a leer el libro, os recomiendo que os vayáis porque ahora vamos a estar desgranando toda la historia del libro, pero antes de que os vayáis, dejar un comentario, un like, suscribiros, y si os vais a leer el libro, dejar en comentarios que os lo vais a leer y que luego volveréis al comentario con spoilers. Y si no os lo vais a leer, pero queréis saber toda la historia, pues quedaros conmigo que vamos con el comentario con spoilers. Pues, como digo, la historia se centra principalmente en Avon Starros, que sabemos que es la hija de la senadora de Hosnian Prime, Jyrra Starros, que tendrá bastante peso este personaje en la fase 3 de la Alta República, y que es una excelente, Avon Starros es una excelente científica que lo que quiere es intentar duplicar un cristal Kyber, y para ello le robó el cristal de Kyber al final de una prueba de valor, se lo robó a Imri, le robó el sable roto. Avon Starros trabaja en Puerto Hybrid y justo cuando van a testear el duplicar este cristal Kyber, atacan los Nihil y la secuestran. Mientras vemos a Verna e Imri que parece ser que la galaxia piensa que los Nihil ya están prácticamente desaparecidos después de lo que pasó en Valo. Recordemos que después atacaron la sede de los Nihil y que el ojo está en huida. Entonces están entrenando y Vern vuelve a tener visiones y tiene una visión de Avon siendo secuestrada. Imri también ha mejorado muchísimo en su empatía con la gente, entonces puede más o menos controlar ya los sentimientos que le viene de la gente y al tener esta misión, justo cuando terminan de entrenar, les mandan un mensaje de que Puerto Hylip ha sido atacado, por lo tanto deciden ir allí a investigar. Vamos primero con Bernier y Imri, ¿vale? Se van intercalando los episodios, pero bueno, llegan a Puerto Hylip, efectivamente les dije que han atacado los Nihil, que todo el mundo pensaba que ya no existían, además Nihil sin naves, o sea, las naves sin motores camino, por lo tanto no sabían que eran Nihil. Bueno, al final descubren a una niña que se escondió con Avon y les cuenta que efectivamente a Avon se la llevaron los Nihil. Y les dicen que al parecer en Dalna están secuestrando niños y parece que están desapareciendo niños, no secuestrando, desapareciendo niños, por lo tanto que deciden al final ir hacia Dalna para investigar eso y ver si tiene relación a por qué se han llevado a Avon Starros, porque los Nihil no secuestran niños, entonces parece que es como su momento. Mientras tanto Avon, como digo, esto está intercalado, mientras tanto Avon se despierta en la parte de carga de una nave con más niños y empieza a hacer un plan para escaparse. Consigue para escaparse de la parte de cargo y mandar un mensaje desde la cabina de la nave. Total, que consigue escaparse, la nave es enorme, es como a nivel de una tempestad de los Nihil, y le detiene un personaje que es una de la raza Sani, que me pareció, Sani, como Sani la Santa, que me pareció muy guay, que es un personaje que se llama Deva, y es este personaje, no sé si vais a ver, pero que tiene una cresta como de colores y mola muchísimo. Bueno, y esta es Avon. Y esto, vuelvo a repetir que esto me gusta muchísimo, que tengan dibujos de los personajes en los libros de infantil, me gusta mucho. Así que nada, Deva para a Avon y la vuelven a meter en el puerto de carga. Avon Starros, antes de que la metan de nuevo en la celda, en el muelle de carga, conoce a Karasu, que es la jefa de esa tempestad concreta, y ella Avon se cambia el apellido por Sunveil, que es que era el maestro de Imri Cantaros, que murió en el libro anterior, ¿vale? El maestro, no Imri. Y entonces le meten en la celda de nuevo, al día siguiente como que les dejan unos juguetes rotos para ver, es un poco una prueba. Avon consigue montar un mecanismo para abrir la puerta del carguero, vuelve a escaparse, pero justo está Deva, el pájaro está Deva afuera, y la lleva con un mecánico de la nave para ver si vale como mecánica o no. O sea, es como que es más lista que el resto de niños, entonces la quieren utilizar. Mientras tanto, Bern y Imri, o Bernestra e Imri, llegan a Dalna. Allí pues conocen a los Jedis que están allí, ¿cómo se dice? Que están allí deportados, ¿no? Que están destinados en Dalna, y bueno, pues les cuentan que la relación entre los Jedi y los dalnianos pues no es muy cordial, que esto tiene que ver con una lucha que hubo hace muchísimos tiempos, como un evento que hubo hace muchísimos tiempos, de los que creo que son 100 años, del cual nadie quiere hablar, nadie tal, pero bueno, que hubo movida y que no se llevan bien. Y esta movida es la que luego conoceremos en la fase 2 de la Alta República.
Entonces, bueno, les cuentan todo eso y les dicen que efectivamente que parece que está desapareciendo gente, pero que el gobierno no quiere cooperar. Entonces les piden por favor que, como ellos han luchado con los Nihil y conocen más a los Nihil, que se queden y que aún no vayan a buscar a Avon. Total, que Bernie y Imri se quedan y van a ver a los jefazos, al vicepresidente del planeta. Imri no está contento, Imri quiere ir a por Avon y no quiere estar allí, pero bueno, aún así participa. Bernestra tiene una reunión con el vicepresidente en el cual detecta que el vicepresidente está mintiendo, o sea que algo pasa con los jefazos, mientras Imri se queda fuera y vuelve a ver a Honesty, que era un dalniano que conocimos en una prueba de valor. Y Honesty le cuenta que efectivamente tiene una amiga que tiene más información en la cual parece ser que hay Nihil en Dalna, o parece ser que ha habido Nihil en Dalna y que efectivamente hay niños que han desaparecido. Entonces, parece ser que algo con los jefazos de Dalna está pasando relacionado con los Nihil. Además hay una presidenta nueva del país. Bueno, algo raro está pasando. Y Bern y Imri se quedan a investigar y a esperar sobre todo a la amiga de Honesty para que les cuente lo que pasa por la noche. Mientras tanto, los Nihil llevan a su base, que no se sabe dónde está, es un planeta con 2 lunas, y les dicen que efectivamente están secuestrando niños para hacerlos reclutas de los Nihil. Entonces es o recluta de los Nihil o te vendo como esclavo a los Cigerrianos. Así que no tienen muchas opciones. Y a Avon, como es muy inteligente, la llevan con una doctora, con la doctora... voy a mirar el nombre porque no me acuerdo. Con la doctora Zadina. La llevan con la doctora Zadina, que es la que se encarga de hacer las bombas de humo de los Nihil, y para que la ayude con sus proyectos de ciencias, por decirlo así. Entonces continuamos con Bernestra e Imri. Bernestra, bueno, también tienen al droide de Avon Starros, que es V16, que se conecta a todas las redes del mundo del planeta y del universo para ver, para monitorizar que Avon no mande un mensaje de rescate. Entonces, bueno, se reúnen Bernestra e Imri con Honesty por la noche. Su amiga, que es su pareja de trabajo, por decirlo así, les cuenta que efectivamente ella vio como unos Nihil llegaban a una parte montañosa del planeta, en el cual, bueno, cuentan un poco ya que el planeta... tiene una zona como muy... El planeta es muy nuevo, el planeta es de una formación muy reciente, entonces tiene una zona como más sulfurosa, como con terremotos y volcanes y demás, entonces como que está como muy en ebullición y que es un poco muy inestable a nivel tectónico, ¿vale? Eso te lo cuentan un poco ya. Y además Honesty ya nos cuenta que lo que pasó hace 100 años se llamó, o lo llaman, la Night of Sorrow, que no sé si es no sé muy bien cómo traducirlo, ¿vale? La noche de... no sé muy bien cómo traducirlo, y que efectivamente que parece ser que es por eso por lo que los Jedi y los Dalnianos se llevan mal. Entonces, Bernestra les pide ir a esa zona donde vio la nave, van hacia esa zona, que como digo es una zona sulfurosa donde no vive nadie, ven una casa destruida que está siendo atacada por 2 Ice Gators, que son pues como lagartos, cocodrilos de hielo, que son estos de la portada. Entonces... parece ser que hay algo dentro de esa casa, bajan, ahuyentan a los Ice Gators, les meten en la casa y detectan y ven que hay un niño dentro. Ese niño se parece muchísimo al vicepresidente, así que sin más dilación se lo llevan hacia el vicepresidente, y efectivamente el vicepresidente, que mentía, les cuenta que el niño desapareció y que los Nihil contactaron con ellos y les dijeron que no lo buscaran, o que si lo buscaban, o sea, si se enteraban los Nihil que lo buscaban, detonarían cargas en la zona inestable del planeta para que el planeta se fuera a tomar por saquillo, ¿vale? Se destruyeran el planeta, ¿vale? Entonces parece que sí que efectivamente el planeta es suficientemente inestable y los científicos lo han visto como para que eso pudiera pasar. Así que eso es lo que escondía el vicepresidente. Mientras tanto, pues Avon sigue trabajando con esta doctora, que pues es muy inteligente, que tiene como diferentes partes biomecánicas, pero que es mala. O sea, se ve que la doctora es raruna y que es más mala que arrancada. Avon se vuelve a escapar, consigue lanzar un mensaje desde la nave de los Nihil de socorro, y le vuelve a detener Deva. Entonces aquí hace un paripé
está Avon diciendo que no, que lo que estaba buscando era un paper sobre los cristales que podía ayudar a la doctora. Total, que al final consigue convencer a la doctora y le da una idea a la doctora de cómo seguir su proyecto. Y su proyecto está muy relacionado con cómo empezaba Avon, duplicando cristales, en su caso cristales de potencia normal. Avon quería cristales Kyber. Entonces le mete a trabajar en esto de los cristales porque ha puesto, bueno, le explica que ha puesto como una especie de obeliscos en la zona esta inestable que lo que hacen es provocar terremotos, ¿vale? Estos cristales, cuando los potencias, provocan terremotos en el planeta. Entonces son estas bombas que decían los Nihil. Entonces le pone a duplicar cristales a Avon, y Avon lo que hace es duplicar de manera fallida una parte del cristal de Imri, de tal forma que el cristal sea más potente, pero sea muchísimo más inestable. Su idea es que se active a toda potencia y la máquina explote antes de generar un problema en el planeta. Entonces volvemos, dejamos a Avon duplicando cristales y volvemos con Vernestra Imri. Tiene una reunión con la presidenta, en la cual la presidenta pues da vueltas y habla del tiempo y de las cosechas, pero al final parece que el de seguridad sí que... O sea, está clarísimo que la presidenta es una Nihil, o sea, está clarísimo desde el principio. Entonces el de seguridad sí que parece una persona cuerda. Entonces concuerdan en ir a esa zona inestable del planeta para ver lo del tema de las bombas e intentar desactivarlas, pero como no tienen motos ni naves ni nada, pues deciden ir en bicho, en unos lagartos en los que pueden montar. ¿Por qué? Porque su nave se la ha llevado Imri, han mandado a Imri Cantaros, lo han mandado a Starlight para pedir ayuda con el relé de comunicaciones, que está estropeado y no envía y ni recibe nada, y además para pedir ayuda en caso de que haya que evacuar el planeta porque salgan las bombas. Imri llega a Starlight, habla con Avar está como muy descolocada, o sea, como muy nerviosa. Total, que mandan a alguien a por el relé de comunicación, mientras Imri se queda en Starlight esperando a ver que se comunique Vernestra con ellos para ver qué tienen que hacer. Esa noche Imri ha ido con el vicepresidente a Starlight para pedir ayuda, y esa misma noche atacan al vicepresidente en su habitación. Imri consigue salvarlo porque detecta, o sea, siente algo, siente como miedo, tal, no sé qué, como que tiene que ir, la fuerza se lo dice, consigue salvar al vicepresidente, y parece ser que algo está pasando en Starlight. Hay alguien, el jefe de seguridad, de repente ha huido, no hay cámaras que graben qué ha pasado con esa persona, no saben quién ha atacado al vicepresidente, por lo tanto parece que hubiera Nihil infiltrado en Starlight. Y este es uno de los puntos que os digo que une con la siguiente novela, en la que en la siguiente novela veremos que efectivamente hay en Starlight Nihil presentes. Dejamos a Imri en Starlight, volvemos con Avon, que Avon está intentando convencer a Karasu y a la doctora de poner la máquina a toda potencia. La activan una vez y hay un terremoto, entonces ya es como todo súper raro, la gente en plan, ¿por qué hay un terremoto a esta hora si no es la época de terremotos? Y sigue intentando convencerles. Entonces, cuando justo parece que les va a convencer de ponerla a toda potencia, Karasu se entera de que la presidenta y los infiltrados de los Nihil y de los Ladanianos han huido, por lo tanto deciden que se tienen que ir del planeta. Y deciden ir a saquear Saluda para tener suministros y largarse del planeta. En ese momento, Avon decide convence a la doctora para conectar a toda potencia, y la máquina explota. Explota totalmente, provocando terremotos, pero explota. Entonces Avon intenta salvar a los niños, justo en ese momento la doctora vuelve y parece que va a matar a Avon, pero llega Vernestra y salva a Avon de la doctora. La doctora acaba huyendo, pero el poner la máquina a toda potencia ha hecho que el planeta esté inestable. Entonces empiezan a salir ríos de lava, empieza aquello a quemarse todo el bosque, etcétera, etcétera. Entonces salvan a todos los niños, se los llevan a la ciudad, y cuando llegan a la ciudad descubren que alguien ha enviado, o sea, primero que la presidenta se ha pirado y que todos eran Nihil y que se han pirado, y que alguien ha mandado un mensaje a Starlight diciendo que el planeta se va a destruir, que por favor vengan a por ello. En Starlight reciben ese mensaje, hablan con el vicepresidente en plan de, oye, esto es verdad, esto puede ocurrir, y les dice que sí, que efectivamente el planeta es súper inestable y que puede ocurrir, así que deciden llevar a Starlight hacia allá.
pero los motores sublumínicos, los motores de hipervelocidad no han sido testeados aún, así que lo que hacen es conectar un montón de naves con cables y con los rayos de tractores, y se llevan Starlight con ellos. Y entre ellos la nave del Alcyon, que recordemos que era el hotel que estaba en Galaxy's Edge. Os voy a poner la foto, ¿vale? Y es este momento súper chulo en el cual esto es Starlight y estos son todo naves, estos son los Longwings, ¿vale? Son las naves típicas que lleva la República, que se llaman Longwings, y este es el Alcyon, que es una nave espectacular, grandísima, tal. Entonces cogen al Starlight con los cables y con los rayos tractores y se la llevan hacia Dalna. Entonces, pues bueno, al final los Nihil han huido de Dalna, han salvado a los niños, están durante 2 días esperando a que llegue Starlight. Efectivamente llega Starlight con Imri y consiguen salvar a todo el mundo del planeta, De los dalnianos no hay mucha gente, habla como 1 millón o algo así, entonces consiguen salvarlos a todos y llevárselos a Starlight y meterlos en Starlight. Y bueno, pues el libro acaba Avon reconociendo que en parte ha sido culpa suya por el tema de los cristales, le reconoce a Vernestra que le robó el cristal a Imri, y Vernestra le dice que se lo diga a Imri. Se lo reconoce a Imri entre lágrimas, y Imri le dice: no pasa nada, ya lo sabía que lo tenías tú, y qué mejor que tenerlo que tú, que sé que lo vas a cuidar y lo vas a tratar bien y no lo vas a usar para el mal. Y al final quedan como bastante amigos Imri y Avon. En ese momento final, cuando ya están a salvo, Jyrra Starros va con Avon, o sea, va con su hija, en plan de: ay, hija, menos mal que estás a salvo, qué mala la doctora que te ha obligado a hacer cosas, y qué mala no sé cuántos, qué mala no sé quién. Entonces Avon se da cuenta que su madre sabe muchísimo más de los Nihil de lo que dice, porque ella no ha dicho ninguno de los nombres de quién estaba con los Nihil. Y ahí acaba la novela. Justo al final, Vernestra que va como a descansar, y Avar le dice: hemos encontrado dónde está el ojo, tengo una misión para encontrarlo, que recordemos que siguen pensando que el ojo es Lurnadi, no es Marchonro. Así que le dice a Avar: ¿te animas a venirte conmigo? Y ahí empieza pues la parte de buscar al ojo, que creo que eso estaba en un audiolibro, si no recuerdo mal. Y nada, y ahí acaba el libro. Imri y Avon se supone que van a investigar más porque Jyrra sabe tanto, y Vernestra se va con Avar para intentar parar a Rolandi. Y ahí acaba el libro. Como veis, tiene más historia. Nos explica por qué en el libro siguiente Starlight está en Dalna, y te comentan, yo la verdad es que ni me acordaba que era Dalna, te comentan que efectivamente ha habido muchísimas naves con refugiados, y que Starlight está llenísimo de refugiados y bla bla. Entonces, es lo que decía del punto A y el punto B, es decir, ¿por qué en la siguiente novela me dicen que hay muchísimos refugiados de Dalna en Starlight y que está Starlight lleno? Pues por este libro, te lo cuentan en este libro. Entonces, bueno, pues sí, guay, vale, está bien saber por qué están esos refugiados ahí, pues yo qué sé, pues ya está, tampoco, o sea, no lo necesitas saberlo para el siguiente. Y luego lo otro que decías de la fase 2 es la Night of Sorrow de Dalna, que eso es todo lo que es la fase 2. Que a mí me parece un poco... La fase 2 yo sigo sin verla mucho, y sobre todo si encima me las contado en libros infantiles. Pero bueno, no está mal. Así que nada, la verdad es que, bueno, pues como veis es una historia que es un poco más interesante, que nos presentan a Karasu, a Deva y a unos Nihil más interesantes que los anteriores, que en una prueba de valor. Nos habla bastante de Imri sobre todo, y de pues, su miedo. Imri mola mucho porque además de ser empático, puede utilizar la fuerza para calmar a la gente. Entonces toca a la gente y los calma y demás. Entonces Imri mola mucho. Y Imri es el que dicen que los fans decían que luego iba a ser el que sale en The Acolyte, que es el que lleva el casco, el extraño, ¿no? El extraño se llama. Pues decían que era él, por ese final en el que se conocen tal. ¿Qué pasa? Que yo no sé cómo acaba Imri y Vernestra. Entonces no sé si en la fase 3 me van a contar que se lleven mal, que Imri se pase al lado oscuro, no lo sé, porque esa parte no la he leído. Así que nada, bueno, hasta aquí la reseña de hoy. Como veis, una historia un poco más interesante, pero que ya la habéis escuchado aquí, así que no necesitáis por qué leeros el libro. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un beso y que la fuerza os acompañe siempre.